Hola, buenas tardes a todos. Estamos, bueno, hoy con una nueva cita y bueno, hoy hemos querido traer un mensaje, hemos querido traer un formato que hemos utilizado en muchas ocasiones y bueno, realmente hoy desde Synergy recoger la campaña, recoger cómo estamos y bueno, y ver el sentido y cómo está evolucionando la campaña hasta ahora. Bueno, tenemos el placer de contar, los presento por orden que me aparecen a mí en la pantalla. Tenemos a Gerardo Bros. Gerardo es del equipo comercial de Agromillora y bueno, está con nosotros desde el principio de la aventura de Synergy NAT. Es uno de los padres de Synergy NAT y siempre dice, no, poner a otro, pero es que, Gerardo, tienes que estar tú. Encantada de tenerte otra vez aquí en la pantalla, aunque detrás estás siempre. Bien, Gracias, encantado yo. nada. Tenemos también a Alejandro García Gascogas. Alejandro ha participado también con nosotros en otro webinar y bueno, él es agricultor de Corral de Almaguer, Toledo. Y bueno, queríamos que nos contara cómo había ido por su zona y demás. Así que encantado de tenerte aquí, Alejandro, y bienvenido a tu casa, que ya es esta, Muchas gracias a vosotros y agradeceros la invitación. siempre. Y bueno, tenemos a Jesús López Alcolea. Jesús es responsable de manejo agronómico de las variedades del Cebas de SID. Jesús ha participado con nosotros en el curso que iniciamos y bueno, y queríamos un poco que nos diera su visión de cómo habían ido las variedades por España. Así que encantado de tenerte aquí, Jesús, y gracias por aceptar la invitación. Gracias a vosotros, gracias Lola, gracias a todos los panelistas y gracias a Synergy Nuts. A vosotros. Y bueno, por último y no menos importante, Juan Mari Suelves. Juan Mari es agricultor de la zona de Huesca y bueno, y también cuando se lo pedí, sé que está como todos muy liado y me dijo, bueno, intento y aquí lo tenemos. Darte las gracias, Juan Mari, de que nos cuentes cómo va por tu zona y que compartas con nosotros tu experiencia. Así que bienvenido también a tu casa. Gracias por invitarme también. Siempre. Bueno, pues vamos a empezar un poco a situarnos y bueno, yo en la previa que hemos tenido he oído un resumen de Gerardo, que sí que me gustaría, Gerardo, que lo compartieras un poco el cómo desde Agromillora, que tocáis toda España o estáis viendo todas las variedades, cómo has visto tú el inicio de esta campaña, cómo las floraciones y demás, y luego ellos nos van dando detalles de su zona. Bueno, pues ya ves, complejo porque venimos también de años duros, ¿no? Y lo que se ve ahora pues está directamente relacionado pues a la añada anterior, ¿no? A qué ha pasado en esos huertos, en esos campos, en esas zonas, ¿no? Entonces hay una diversidad de casos y de situaciones directamente relacionadas a lo que pasó el año anterior, que bueno, pues muchos huertos venían con heladas, otros venían con mucho estrés por las altas temperaturas y el déficit de lluvias. Esto también hizo que igual al no tener cosecha la parte nutricional pues no se ponga tanto énfasis, lógicamente, porque el productor pues si no va a retornar ingresos, pues también esa parte la minimiza o la deja estar, ¿no? Entonces todo esto ahora da la cara, ¿no? Da la cara, esas cosas dan la cara ahora y luego pues está lo que está ocurriendo esta añada, ¿no? Pues ya sabemos que el clima está haciendo cosas cada vez más difíciles de prever y bueno, pues depende para dónde mires, pues digamos que la cosa puede ir normal y en otros casos pues dices esto no es normal, ¿no? No sé, pues nuestra visión y lo que hemos contrastado con clientes de diferentes zonas, no voy a mencionar las de algunos de los compañeros que están ahí porque ya tendrán ellos oportunidad, pero por ejemplo, zona Levante, zona Levante es una zona que llevan 2 años con una sequía tremenda y con unas temperaturas elevadísimas e incluso con pocas horas frío, ¿no?
Entonces, bueno, pues esto está condicionando el comportamiento de muchas variedades, ¿no? En cuanto a su fenología. En cuanto al manejo también, lo que decía antes, ¿no? Pues muchos productores pues tienen que ajustar y claro, la manera de ajustar es a lo mejor pues esos aportes nutricionales clave en momentos puntuales que no se han hecho y que provocan que en un año que viene un poco de descarga o estresado el árbol, pues cuando vuelve a arrancar, pues se le note debilitado y esto también lo acuse. Eh, Quizá hay variedades que están siendo más penalizadas, ¿no? No quiero entrar en nombres, pero sí que el tema varietal, en añadas de este tipo y con el corrido que llevamos, están acusando esa historia, ¿no? Mm, en apariencia, este año, por ejemplo, en Levante hay buena muestra, buena cosecha aparente, pero ¿qué pasa? Que todo el mundo no tiene agua y las son limitadas. Entonces, hay que ver cómo remata la almendra a esos árboles. Con diferencia al año anterior, lo que sí que se está observando es que la almendra ha llenado, ¿vale? La almendra tiene un calibre que no es como el año anterior, que sí que muchos lotes se tuvieron que penalizar porque tenía poco calibre y demás. Este año, sobre el papel, ese problema no está. Igual aparecen otros, ¿no? La zona de Extremadura y la zona de Andalucía, con estas lluvias de este año que sí que han llegado en un Un momento momento bueno. que no es tarde para el cultivo, pues está haciendo que los árboles estén exuberantes, que las almendras hayan cogido un buen tamaño y bueno, más allá de la dificultad del manejo en cuanto a las enfermedades que se ocasionan consecuencia de la humedad relativa que generan estas lluvias y que puede haber afectado parcialmente algunos campos, está yendo muy bien y se ven todos los campos, tanto seto, intensivo, en fin, están bastante bien. Y luego la parte, que no es una parte que a nivel global tenga mucho impacto, porque no hay una gran superficie ni una gran productividad, pero sí que yo creo que son zonas a seguir, porque hasta hace 10 o 12 años no existía el almendro, llámese Castilla-León, llámese Aragón, que ahora nos contará algo más Juan Mari, pero no Aragón la zona típica, sino Aragón, por ejemplo, zona Huesca. Y Navarra, pues hay variedades como en el caso de Castilla y León, esta mañana hablaba con un compañero allí y, por ejemplo, Penta, pues se ha comportado fenomenal. Sí que es cierto que allí ha venido de la floración tardía o extratardía, no como en zonas de un poco más interior que quizá alturas elevadas, mes de febrero, han hecho que se adelante una semanita esas extratardías y que después alguna helada le repase. Por ahí arriba están muy contentos. ¿Por qué? Porque están viendo almendra, han salvado las heladas, cosa que la viña no. Y bueno, pues acorde al potencial que tienen, está yendo bien. Entonces, bueno, pues esto es complejo, ¿vale? Ahora los compañeros hablarán más temas, pero claro, aquí hay muchas cosas. Yo, en mi opinión, creo que hay un aspecto que es la poda de invierno, que creo que mucha gente igual no ha actuado en consecuencia. Cuando tú vienes de un año estresante, pues tienes que a lo mejor haber hecho una corrección del potencial productivo, porque es muy difícil volver al árbol ¿sabes? A que recupere toda la energía. Y el árbol, si viene un poco de descarga, pues va a querer producir mucho. Entonces, a eso, la nutrición, en fin, bueno, me callo ya, pero vamos, No, que va, está muy bien. Juan Mari, ¿tú que cómo has visto tu zona? ¿Coincides con Gerardo en este manejo que hay que hacer y en cómo la almendra la hemos visto más llena? ¿Tu zona está en esa sintonía también? Sí, yo creo que a nivel general es un buen año. Fuera de cosas puntuales, de las estas tardías tipo Penta y estas un poco que tienen algo más de afección, porque justo en el cuaje les pilló las lluvias, entonces supongo que habrá alguna merma por la época que cogió, que en las tardías y en las tempranas, o sea, no hubo ningún problema, estuvo más estabilizado todo en climatológico, en lluvias y tal. Y luego el día 23 tuvimos un episodio de heladas
que afectó más a las extratardías que a las demás. Entonces, esto es algo que los 2 últimos años vemos que se repite un poco. O sea, las heladas están llegando muy tarde. Entonces, están afectando más a variedades que realmente eran para intentar salvar esas heladas primeras que había y llevamos 2 años que se está comportando al revés. Pero vamos, yo creo que con el tiempo esto se va a regularizar y realmente estas variedades en esas zonas complicadas donde se ha apostado por variedades extratardías funcionarán para lo que se han puesto y volverán a ser heladas a las épocas normales y tal. Yo creo que son ciclos todo. Mm. Ayer había otro agricultor técnico que me dijo exactamente lo mismo. Estos son Mm. ciclos, el año que viene vuelve ya a la normalidad. Yo me quedé, dije, ¿me lo firmas? ¿Me lo firmas? Le dije, y me dijo, no, pero ya me lo contarás. Es un amigo nuestro, Gerardo, me dijo, ya me lo contarás. O sea que coincide en ese sentido. Bueno, Juan Mari no me dice el año que viene, pero él sí me lo dijo. No, no, Dice, yo yo no. miro el calendario de mi abuelo el año que viene. Si me está escuchando dirá, bueno, ya veremos. Y después vamos, pero Alejandro, en tu zona, ¿cómo lo habéis visto? Porque tú tienes, bueno, y Juan Mari también tenéis autoenraizado. Sí, sí, tenemos autoenraizado. Bueno, yo tengo autoenraizado en mi explotación y con cubierta, como bien sabes, Sí, eh, y no laboreo, es decir, no muy labro. importante. Y entonces, bueno, pues el tema de la floración, lo que pensábamos que iba a ir muy adelantado, al final no fue tan adelantado, ¿vale? Nos fuimos en una floración en penta casi en Semana Santa, con la famosa semana de lluvias, que como bien dice Juan María, pues le afectó pues al tema del cuajado, pero venía un potencial muy grande, muy grande. Yo en mi caso, por ejemplo, a ver, yo creo que tiene que haber ese cambio de concepto de tratar al almendro como un frutal, como lo que es, ¿no? Y realmente mirar mucho el abonado post cosecha, el manejo, el trato, etcétera, La para, poda, como dice Gerardo, la poda de invierno. exactamente, para acercar al año siguiente. Y yo creo que vale mucho escuchar a la planta y, hombre, también vale nuestra parte que hemos apostado por variedades tardías, extratardías, y que ahora incluso muchas veces te haces de pensar, ¿habré acertado con las extratardías cuando tengo otras variedades más tempranas y llevo 2 años que nos vamos librando? Yo creo que al final son ciclos, tienes que tener un poquito manejo de todo, tienes que sacar una media y lo que está claro es que al final la apuesta coincide con el resto de los compañeros, pues que es correcta, ¿no? Que estos son ciclos y tú tienes que sacar esa media y sobre todo adaptarnos al clima, al cambio que estamos viviendo Es lo que y hay, no nos que queda otra. y que agronómicamente, es decir, a la hora de producir, porque somos empresarios, somos agricultores empresarios que tenemos que vender y tenemos que vivir de lo que vendemos, pues que sea rentable. Es decir, ya no vale ciertas variedades con el clima que ahora tenemos en algunas zonas y que hay algunas zonas que no son adaptadas para el cultivo. Eso está claro. Totalmente. Y eso hay que ser consecuente y no porque lo ponga el vecino lo tengo que poner yo, ¿vale? Pero sí, sí que ha habido ese desastre. Por aquí hemos vivido igual la helada del día 23, con un fuerte daño pues, a esas variedades extratardías o tardías, tanto penta como macaco, pues que al final las ha cogido en ese estado de desarrollo y se las ha llevado en un gran porcentaje por delante. ¿Tú has visto beneficio, Alejandro, con el tema de las cubiertas en la planta más fuerte o en algún tipo de desarrollo? Juan Mari Pues también tiene cubiertas. Pues sabes lo que he visto, es decir, sobre todo el tema de la humedad, el tema de las lluvias, ¿vale? Y sobre todo a la hora del desarrollo, yo no he visto competencia en plan de vigor. Es cierto, y vuelvo a insistir, y eso me has enseñado mucho, Lola, que la cubierta es un cultivo más dentro Mm. de la parcela y hay que tratarlo como tal. Por lo tanto, yo creo que al final hay que tenerlo en cuenta porque convives con ello. Yo no he visto problemas de desarrollo en el almendro, al contrario, venía una muestra bestial y yo la verdad es que vuelvo a insistir,
aparte del tema agronómico, es el ahorro de costes. Es el ahorro de costes. Hay algunas veces que dicen, no, ¿y los pases que le tienes que dar? No compares un pase de una desbrozadora con un pase de cultivador, labrando, etcétera. Es decir, eso se lo demuestro a quien A quiera. cualquiera. Sí, nosotros tenemos también los costes. Y hay que hacer Entonces, media, ¿eh? Hay que hacer hay que media, hacer ¿sabes? medias, sí. Y bueno, y luego el beneficio que vas a obtener en tu suelo, en cómo no le vas a romper la estructura, cómo vas a aumentar los microorganismos, la El vida tema en ese suelo, radicular, la más humedad. Yo ahora, por radicular, ejemplo, hasta le he dado un desbroce y está todo encima. Es decir, eso al final le estás quitando, ahora cuando empiece el verano, pues el tema de temperatura del suelo, el tema de cualquier tormenta, pues que se quede ahí la humedad. las Y malas hierbas de primavera, te las va a disminuir, yo sí. creo que eso lo Y agradece, eso te va a repercutir en la planta. eso lo agradece la planta. Y luego, aparte de eso, yo, por ejemplo, este año y tenía un cuajado bastante muy bueno. Yo no he puesto abejorros, han venido ellos solos, ¿eh? Sí, sí, está claro. No, es que yo sé que bueno, Juan Mari han tenido siempre cubiertas, pero yo sé que tú las tienes desde hace poco, por eso quería que me valoraras la diferencia y cómo la planta. Y bueno, Jesús, volvemos al tema. Tú tienes toda la visión de España, ellos tienen su zona. Cuéntanos cómo se ha comportado, si has visto esto de manera puntual, si esto veis que tiene una evolución, unas diferencias por año. ¿Vosotros qué valoráis este tipo, vuestras variedades? ¿Qué habéis visto? Bueno, como bien sabemos, hay un gran elenco varietal que se cultiva en España, desde variedades de bajas necesidades de frío o de floración temprana que asociamos, o variedades de floración extratardía, como pueden ser penta o macaco, o incluso otras como marinada y demás. Cada una tiene unas necesidades de frío, unas necesidades de calor para florecer, unas necesidades de frío para salir del letargo, y se adaptan de manera diferente a cada zona, ¿no? Dependiendo de esos cambios de temperatura o de esa acumulación de frío, de esas dinámicas de acumulación de frío en cada lugar, pues eso genera que florezcan antes o después, o que salgan las yemas vegetativas. Es decir, hay una irregularidad en los comportamientos con las mismas variedades en distintas zonas. Es decir, solo apenas con 20 kilómetros de diferencia hay un anticipo, por ejemplo, en vegetación en Castilla-La Mancha, y un retraso en la zona de la región de Murcia, por decirte algo, o un anticipo en la zona de Córdoba y demás, respecto a su ciclo de floración habitual. Por lo cual es un poco inquietante, podríamos decir, o estamos atravesando unos años atípicos. Sí que es cierto que esos años atípicos cada vez son más habituales. Hay casi un punto de inflexión que fue en el 2015-2016, donde esas dinámicas habituales de acumulación de frío, después de aumento progresivo de temperaturas cálidas, que es lo habitual, para eso los frutales están adaptados, eso está cambiando. Lo mismo tenemos 2 semanas de frío intenso, incluso en zonas de interior como Cuenca o Castilla y León, con nevadas y demás. Y a las 2 semanas tenemos temperaturas de 25 grados, 22, por lo cual se produce desajuste que estimulan unos órganos reproductivos, como son las flores, de una manera, y los órganos vegetativos, como son las yemas de hoja y demás, de otra forma. Y a veces ellas entran, en la misma planta entran en competencia. Pues, bueno, pues tenemos situaciones adversas. Otras situaciones, la climatológica, las heladas. ¿Vale? Como bien apuntabais, también se está dando que en los últimos años las variedades de floración extratardía casi son más afectadas en heladas que las tardías o incluso las tempranas. La estadística, cuando haces un análisis estadístico durante 10 años o 15 años, realmente ves que, aunque estas extratardías también se pueden ver afectadas, normalmente las tardías o tempranas, las que florecen antes, se ven mucho más afectadas siempre por las heladas. ¿Vale? Pero a veces es difícil cuantificar el daño, como decía Juan María. Tengo una helada, parece que lo he perdido todo. El año pasado sucedió
en la zona de Extremadura, con las variedades tempranas. Hubo una helada el 28, creo recordar, el 28 de febrero. Había plantaciones de almendro que parecía que se iban a perder totalmente y cuando llegamos en julio-agosto a revisar la cosecha, que esperábamos que fuese nula, estaban al 90%, ¿vale? La planta es capaz de regular y siempre tiene en reserva algunos botones florales que si esos iniciales se ven, o esos pequeños frutos recién cuajados se ven afectados, todavía tienen como en la despensa algunas yemas que todavía van ahí y son al final Pueden fertilizadas. salvar la cosecha, ¿no? Pueden Sí. salvar la cosecha por autorregulación interna. Pero sí es cierto que se da esa situación que desconocíamos o que no es habitual en unas temperaturas constantes de helada en las extratardías y no en las tardías. Pero bueno, ahí estamos intentando seguir Y trabajando. por regulación de temperatura, ¿habéis visto diferencias? Como estás diciendo que la planta se autorregula por estos cambios de temperatura y de hora frío. ¿Eso también se está viendo en España en zonas que tenían un comportamiento antes y ahora por temperatura también se ven afectadas? Sí, hay comportamientos muy erráticos que se dan la- las, las heladas o caídas de frutos prematuros se están viendo mucho más afectadas en parcelas que provienen con una cosecha del año anterior, como mínimo una cosecha media o abundante. Sobre todo en estos años cíclicos, como podríamos decir, como bien ha dicho Gerardo, de sequía, por ejemplo, en el sureste español, en el Levante, que también lo han sido en la cuenca del Guadalquivir o incluso en Extremadura, con unas temperaturas altísimas en verano, una evapotranspiración brutal, una situación durante el ciclo vegetativo, sobre todo en la parte de acumulación de reservas, que como sabemos empieza después de la cosecha y desarrollo de raíces, una situación muy crítica a la hora de recursos hídricos en el suelo y demás. Que ahora ha llegado marzo, han caído 300 litros y parece que cuando tú eso lo miras estadísticamente o como números en el año hidrológico, dicen, nada, estamos en la media. No, pero hemos pasado 7 meses sin lluvia, por ejemplo, ¿no? Eso nos ha dado en la cuenca del Guadalquivir, Sevilla, Córdoba y demás, y eso afecta muchísimo a la retención de frutos o de flores, ¿vale? Y esa sensibilidad, en el caso también del norte, hemos apreciado muchas veces que a veces decimos, ha habido como una helada, una bajada de temperatura, -2 grados y se me ha ido la cosecha. Yo me he desplazado a parcelas donde cortan los frutos, prácticamente no están dañados o ennegrecidos en el interior, y lo que sí se ve un daño en la capa de adhesión del pedúnculo, porque está baja en reserva, es decir, la parte internudo de la madera, de los brotes mixtos, de la brindilla, de los ramilletes de mayo y demás, no está como bien nutrida y viene por falta de deshidratación, como sabemos, y quizá por esos aportes que comentaban los compañeros, que olvidamos alguna vez en la post cosecha o el fin de cultivo, y eso nos pasa factura al año siguiente. Sobre todo con el cambio climático que estamos atravesando, son ciclos, por supuesto, pero el calentamiento global en los últimos años es evidente. Hace que tengamos periodos vegetativos mucho más largos en la misma Castilla-La Mancha o incluso en Aragón. Yo estuve en diciembre y todavía no habían árboles con hoja, almendros con hoja, pero muchas veces el riego o la fertilización se ha parado meses antes por falta de combinación con las comunidades de regantes o por instinto propio del agricultor, ¿no? Eso está debilitando en cierta manera los recursos en los órganos que albergan las yemas, sobre todo florales, que son las que nos importan para la cosecha. Es decir, hay que prestar atención, estoy muy de acuerdo o totalmente de acuerdo con Gerardo. Tenemos que ajustar nuestras copas o las copas de nuestros árboles, por eso el seto en ese sentido está bastante adaptado. Hay que ajustarlo a la capacidad productiva de nuestros árboles. Pero año a año, no todos los años son iguales. Tenemos un año Sí, como hace un par de años en Murcia, que tuvimos 500 milímetros de lluvia. sí. Tienes un potencial brutal, pero ahora mismo atravesamos, como bien sabes Lola, una Una sequía sequía extrema. brutal que los árboles no son capaces de soportar.
Totalmente. Ese mensaje realmente, Jesús, y en lo que ha dicho Alejandro, yo también pienso que no podemos ir ya con el calendario de meses a hacer las labores o hacer los calendarios de abonado o hacer las podas, porque antes los meses se definían esos meses por la climatología. Y ahora si te cambia la climatología, tú no puedes pensar en febrero hago esto, en marzo hago esto. No, tienes que pensar en la planta, como ha dicho Alejandro, mirarla, ver la planta, ver cómo está el estado vegetativo, las previsiones que tienes y a partir de ahí actuar. Eso lo estamos viendo. Entonces los calendarios de meses no tienen sentido. Y yo el otro día con el tema de la cubierta, que sabéis que es lo que yo más hago, me decían, entonces siembra en octubre, digo, pues no se te ocurra, digo, porque yo tuve el año pasado que es de sembrar en diciembre, enero, porque no había agua, porque hacía calor, noviembre hacía un calor tremendo, entonces vamos a dejar los meses del calendario juliano y vamos a tener que ir, vamos a volver al lunar. Vamos Es a que volver Lola, al calendario es lunar. que Lola, Dime. simplemente un comentario. En agricultura, lo sabemos los que somos agricultores, 2 y 2 no son 4. Y lo que haces un año Claro. no te vale para otro. Yo creo que al final está claro que el abonado incluso no debe de ser siempre el mismo. Tienes que No. observar bien qué le ha sacado a la planta, qué producción le ha sacado a la planta. Y es que muchas veces echamos la culpa a la planta, pero sin saber escuchar al almendro, en este caso, ¿no? Entonces, al final se cometen muchas veces errores de qué te está diciendo la planta. No puedo con este vigor que me estás dejando, no has tenido el abonado suficiente, ahora no necesito agua, yo qué sé, 20.000 historias. Es decir, al final se trata de profesionalizar y de que, vuelvo a repetir, no vale ni lo de todos los años lo mismo, ni tampoco, vamos, el árbol se come. La receta a seguir. Sí. Exactamente. En Perdón, línea con que me he esto. colado. No, bueno, si no hay, aquí no hay orden. Aquí el que No, que va. Esto es una reunión de amigos. ¿Qué dice nos van Gerardo? a Que en línea. pagar igual a todos. Cobramos todos igual. O sea, Alejandro, Sí. puedes hablar cuando quieras. No digo que un poco en línea, porque dices, yo creo que lo que hay que hacer es desaprender y volver a aprender. Es que lo que ha hecho toda la vida, pues realmente se tiene que cuestionar de manera constante, también por lo que dice Alejandro, lo que dice Jesús, ¿no? Es que los ciclos, o sea, el comportamiento de las plagas, las enfermedades, o sea, todo eso está precisamente por el clima, ¿no? Y la respuesta vegetativa que tienen los árboles en cada momento, por las variedades. Y para eso está el curso de Synergy, ¿no? De especialista en manejo Muy del bien. almendro, ¿no? Que yo creo que hay profesionales que aportan Sí. y actualizan un montón de contenidos. Y es que, claro, dices, tenemos factores que influyen en la producción que el agricultor no puede hacer nada, ¿no? Si te viene una helada, estar jodido y estar jodido. Si no te llueve, estar jodido y estar jodido, ¿vale? Pero luego hay muchas cosas que sí se pueden hacer, ¿no? Y al hilo de esto, preparando un poco este webinar, conversaba con técnicos profesionales. Yo no lo soy, yo tengo pues algunas nociones, pero yo no soy ni asesor, ni consultor, ni técnico de campos. Y concretamente Stefan Araque de Veolia, que ellos están viendo, visitando, asesorando muchísimos campos. Claro, dice que hay un cambio de paradigma en lo que a la gestión de la nutrición. Hablamos en regadío sobre todo, ¿no? Porque, claro, las tablas de referencia que se han utilizado históricamente han cogido pues otras variedades, han cogido otros marcos de plantación, han cogido análisis foliares, ¿no? Y él apuntaba cosas que, claro, eso es un nivel técnico elevado, claro. Si no tienes un alto nivel técnico, el año que tengas la oportunidad de sacar el máximo potencial productivo, por ahí también se fuga la producción, se evapora. En cuanto no afines con la cosecha, con la nutrición, en cuanto no afines con las enfermedades, se te va evaporando. Eso transpira más que los 40 grados. Entonces, sí que es cierto que cuando uno tiene herramientas para gestionar, ahí tiene que concienciarse y si no lo sabe, pues capacitarse de la mano de terceros pues para ser más eficiente, porque la cosa se está poniendo compleja, no, más. Entonces, este hombre hablaba de análisis de capota, ¿vale? ¿Vale? En vez de análisis foliares, análisis de capota, pero luego es que hay que calibrar por variedades,
por zonas, etcétera, etcétera. Entonces, conclusión para mí, pues, ostras, que estamos hablando, como bien hemos dicho antes, de un frutal. Y Mm, estamos hablando de que históricamente se estaba manejando el almendro como un cultivo marginal, que todo lo acepta, claro, todo lo acepta, pero te penaliza, te penaliza. Entonces, cuando tú ya lo ya, estás poniendo y estás haciendo inversiones potentes, ahí hay que es lo que te iba medir a y decir. ahí hay que afinar. Y, por ejemplo, esto que ha apuntado Alejandro ahora de las cubiertas, coño, pues no sé, pero Juan Mari seguro que sí lo sabe cuánto vale una cajita de abejorros, ¿no? Y si te quitas unas cuantas cajas de abejorros porque has dejado unas cubiertas que tienen unos beneficios directos e indirectos, ostras, pues esto hay que aprenderlo a manejar. Bueno, es un poco ¿Tú esa tienes esos reflexión. costes, Juan Mari? ¿Tú tienes esos costes tasados? No, no, yo al fin y al cabo lo que he visto y he podido comprobar es que las cubiertas vegetales lo que han ido muy bien es por el tema de sanidad de plagas. O sea, yo la que las he visto y la propia experiencia que tengo es eso. O sea, porque yo las tengo en ecológico también, entonces los productos un poco están más acotados el ir tratando con productos ecológicos o certificados, o sea, en ecológico y luego las cubiertas, pues, la reducción de pulgón en 3 o 4 años ha sido brutal, por ejemplo. O sea, yo el año pasado prácticamente no vi pulgón en la parcela. Ujú. Entonces, yo lo achaco más allí. No he medido la repercusión que puede tener en la humedad del suelo, un poco en todo eso. Esto, el crecimiento, el vigor que le puede quitar o poner a la planta, esto no lo sé. Pero yo sé que veo una relación directa con la gestión de las plagas. Sí, así lo vais a notar y bueno, y realmente, porque no tienes una comparativa de plena producción sin cubiertas, plena producción con 3 años de cubiertas. Ahí es donde ves, ¿sabes? Porque tú lo has tenido gradual y entonces no ves esa diferencia en insumos, pero sí se nota, sí se ve bastante. Y en riqueza del suelo y en gasto de abono y de agua. Y Juan Mari, tú has visto en las que no se os han helado, habéis abierto, habéis visto cómo está llena y qué calidad estáis teniendo en lo que viene. Sí, yo creo que la calidad es mejor que la del año pasado. El año pasado hubo un invierno, primavera complicada. Entonces, yo creo que este año viene un poquito mejor porque además es que hemos tenido las lluvias en cuajado y tal. O sea, lo que ha quedado o lo que ha cuajado realmente estaba bien. Ujú, Si lo hubiéramos pillado una semana después, seguramente no hubiéramos tenido afección. eh, o sea, de las heladas, por ejemplo, la Laurán, pues prácticamente se ha salvado de no ser una finca complicada y que haya tenido situaciones extremas, pero donde la Penta ha tenido merma, pues la Laurán, Soletas y tal, no ha tenido prácticamente ninguna merma este año. ujú. ¿Y hacéis análisis vosotros que lleváis un seguimiento nutricional? ¿A mí me dices, Lola? Sí, que lleváis un seguimiento nutricional Sí, de sí. hoja, de... Ujú, Sí, bueno, pues al fin y al cabo haces un teórico de extracciones y tal y luego corriges. Vas ujú, corrigiendo y haciendo mucho énfasis sobre todo en post cosecha. Yo creo que ujú. es algo que la gente ya se está empezando a dar cuenta que es una época súper importante para las producciones del año siguiente. Sí, es primordial. Alejandro, ¿y vosotros habéis visto las que nos han helado, cómo van de calidad? Aparte de las fotos que me acabas de mandar. Acabo de mandar unas fotos que es que no puedo compartirla, si no, mira, pues sí que me gustaría que el resto la viera. La verdad es que un tamaño espectacular. A mí lo que me han demostrado incluso las lluvias de esta Semana Santa ha sido muy importantes, que los que tenemos oportunidad, a ver, estoy en plena Mancha y mi riego son 1000 metros cúbicos por hectárea y año. Es decir, estamos en la zona del Alto Guadiana. Eso Ujú, es un secano frescal, ¿eh? Lo que tenemos por aquí. Y es muy importante, por ejemplo, el riego después del cuajado, vamos, es fundamental. Y sobre todo a la hora de que es cuando se produce ese llenado. Es decir, yo he abierto esta tarde esas almendras y ves un tamaño de pepita bestial. Es decir, la sube María, se las he dado a María. está muy bien y la verdad es que un desarrollo muy importante. Pero sobre todo, para mí, tanto las lluvias que ha habido después del cuajado como el abonado
que le di con, a ver, tengo solamente hectárea y media en secano, es Guara, y le di un riego con una cuba con abono. Eso al final ha hecho que otra vez yo el año pasado eso tenía cubierta y no laboreo y le saqué 3.200 kilos a una hectárea con 30. Este año, pues mira, si ahora las comparte tu compañera, pues el tamaño de la almendra y cómo está. Es importantísimo el post cosecha para el arranque y sobre todo el riego que en este año ha sido las lluvias de Semana Santa, pues cuajado. Para mí han sido muy, muy importantes. Y, y importante igual ahora, pues en base pues, a estas temperaturas tan frías, a estas humedades, a estos rocíos, pues el tema igual con los tratamientos, ¿no? Mira, las está poniendo María. Sí, esas son de esta tarde. Ujú. Eso es Guara. María, ponla en grande, porfa. A la pobre controlando todas las bambalinas. No, la verdad es que es un cuaje. Juan Mari, ¿vosotros lo tenéis así? Sí, bueno, el regadío está así, el secano un poco menos, pero sí, sí, sí. Bueno, este año Esto es secano, en ¿eh? general es un buen cuaje, sí, sí. Ya te digo, o sea, más condicionado un poco en las lluvias que cogía las tardías, pero a las demás ha sido una climatología estable, o sea, no ha habido golpes de calor, no ha habido lluvias. En principio, para variedades más sensibles y tal como Seleta y tal, pues ha sido perfecto. Sí, sí. Ahora, es que le he dicho que está en pequeño, claro, es una pasada. Mm. Está súper bien. Está súper bien. Jesús, las que tú has visto por el resto de España, ¿las has visto así? ¿Me escucháis? Sí. Sí. Sí, he visto en general un buen rellenado de almendra. Eh, sí que es cierto que en muchas ocasiones no veo una cosecha debido a lo que sufrieron las plantas este año pasado. No he visto grandes cantidades de frutos en los árboles, pero sí que el tamaño parece que va a estar por encima de la media o como mínimo en la media. Es decir, Ujú. La verdad es que está muy bien y realmente, bueno, pues vemos que nos hace ver que se hacen las cosas bien y que se obtienen buenos resultados. O sea que en ese sentido, muy bien. Yo no sé, Gerardo, en lo que te han dicho otros compañeros que han visto de otras variedades por la zona, por otras zonas, por Extremadura, Portugal, que sabemos. sí, No, allí no. están atravesando una condición media, pues están dentro de la normalidad, podríamos decir. Quizás las zonas más afectadas, como sabemos, es el sureste, la parte esa de Albacete, quizá Murcia, Almería, un poco ahí, que siempre son las más afectadas. Sí, sobre todo los Y secanos, sobre todo, claro. sí, sí, hombre, los secanos Es que los todavía. secanos es que están viendo comprometida su sostenibilidad. O sea, es Sí, que la como repita el supervivencia, año y no remate, es que eso va a ser incultivable. O sea, allí no se va a Totalmente. poder hacer absolutamente nada en esas condiciones. Huevos fritos en el suelo, porque vamos, estamos es ahí porque no horrible. hay contenido de agua en el suelo, pero bueno, es una condición puntual. A mí sí me gustaría, Lola, o quizá más adelante, no sé si lo tienes organizado, hablar un poco del tema de las variedades, que quizá también es una oportunidad importante. Eh, Remarcar que hay que utilizar o seleccionar las variedades para nuevos proyectos, por supuesto. Eso siempre lo Eh, decimos. es que vamos Ujú. a cultivar en los nuevos proyectos, vamos a seleccionar la variedad o las variedades más idóneas, independientemente del ostentor, por supuesto. No quiero hacer referencia no es una intención de este comentario eh, como propaganda para variedades, ¿no? Me refiero a ajustar, sobre todo en esos tres bloques de variedades que podríamos dividir, que son las tempranas, ahí podrían estar enmarcadas las tradicionales y demás, o algunas nuevas, y las tardías, que son las que todas conocemos, comenzando por Guara, Constantí, Antonieta, Soleta, todas estas, o las extratardías, o casi extratardías, tipo Abijor, Marinada, Penta y demás y demás. Hay que utilizar cada variedad en el lugar idóneo. Es decir, Mm. por mucho que nos guste la variedad por una razón u otra,
no vayamos, por ejemplo, por no poner otras variedades, no vayamos con penta o con macaco a Sevilla o a la zona de Jerez de la Frontera porque me gusta esta variedad y es productivo y tengo agua, voy a intentar cultivarla aquí. No. O si estoy en Cuenca, no voy con Marta, no voy a decir otras, con Marta o con Florida, no. Seamos sensatos e intentemos dentro de ese rango de variedades cada una cultivarla en su lugar adecuado. Eso creo que es súper importante para desde un inicio cometer los menos errores posibles. Creo, no sé si estaréis de acuerdo Sí, conmigo. nosotros incidimos siempre de Synergy Nat en todo, en que los estudios previos son muy importantes. Tanto la variedad, por supuesto, es uno de los factores, el suelo, el agua, vientos, orientaciones, todo, qué tienes en ese suelo, qué capacidad, qué diferentes sectores, planificar bien el riego. Estamos hablando de un cultivo que si se planifica bien desde el principio todo, bueno, pues es agradecido luego a la hora del manejo. Es muy agradecido porque tienes maniobra al corregir ciertos problemas. Por supuesto, la variedad sería ya el que no puedes cambiar, está claro. El corregir otro tipo de factores es muy costoso y no siempre se puede. Entonces, en eso incidimos mucho. Nos están preguntando si podemos ampliar lo que se entiende, Gerardo, por análisis de capota en contraposición a foliar. Ya sabía yo que eso iba a generar ahí. Iba a traer. Ya sabía ¿Alguna hacéis yo. análisis de capota de los que estéis aquí? No. Juan Claro, Mari, ¿tú porque haces análisis de No, capota? tampoco. No. Sí, es nosotros algo poco habitual, es algo poco, digamos, hasta yo creo que innovador. Yo la verdad es que era la primera vez que lo escuchaba cuando me lo contaba Estefan. No sé si voy a ser capaz de Transmitir lo explicarlo. que ha dicho. Pues lo llamaremos a Estefan. Pues Estefan le invité otro día o que contacten con Y Veolia encima se te va y la voz. seguramente que le pueden trasladar. Yo lo que entiendo, el wifi de las zonas rurales es lo que tiene. ¿Se me oye ahora, Lola, o no? Sí. Bueno, lo que yo le entendí es que, claro, al final, uno de los momentos que más absorción de nutrientes tiene el almendro es el momento que está rellenando el fruto, haciendo la capota, etcétera, ¿no? Entonces, se tiende siempre a hacer análisis foliar y se coge de referencia al foliar, pero él me explicaba que al final en el pellejo, en lo que es la piel, cuando ya despellejas la almendra, cuando recolectas, pues si tú vas analizando lo que hay ahí, pues puedes relacionar también pues, todas estas extracciones que comentaba Juan Mari y relacionar sobre todo para planificar la fertilización post cosecha, ¿vale? Para decir, ostras, que esto ha tirado del fruto, ¿no? Entonces, más o menos por ahí van los tiros, pero ya digo, no puedo ampliar mucho más. Lo que sí que quería también trasladar con este mensaje es que la cosa se pone compleja, ¿vale? Y que como ya tienes un montón de factores que te están afectando, pues hay que tecnificar, lógicamente, y el a medios y medir cosas y cambiarlas, hacerlas y sobre todo pues apoyarse en expertos. Hay mucha ciencia, mucha investigación, aquí tenemos ejemplo de ello, lo que habla Jesús, ¿no? Tenemos un montón de centros de investigación en España que saben muchísimo, que muchas veces no se transfiere esa información al agricultor, ¿vale? Y de hecho, Sinergina yo creo que pretende esto, ¿no? Pretende que esto sea una plataforma de transferencia de conocimiento. Entonces, ojalá este webinar lo vea mucha gente y este mensaje llegue, ¿no? Nosotros ponemos nuestro granito de arena, pero insisto, ya hay muchas dificultades con los cambios climáticos que hay. Las variedades no se comportan igual ni por añada ni por sitio. O sea, es que un año se comporta de una manera, otro año de otra. O sea, entonces esto hay que ir aprendiéndolo, ¿no? Pero vamos, lo de la capota va por ahí los tiros, ¿eh? Tiene su lógica, yo creo que Jesús, si no me corriges, al final la planta se comporta como un flujo de fuente y de sumideros. La fuente es la hoja y hasta ahora se analiza la hoja
y nosotros ahí vemos el potencial que tiene la hoja de generar nutrientes, de generar carboasimilados. Esos carboasimilados tienen que llegar al fruto, que es el sumidero. Y claro, la capota es un indicador de que ha llegado, de que se ha transportado, se podría hacer por, perdón, por flujo de savia, pero es más difícil de analizar. Y entonces, y al final tiene su explicación ahí, creo yo, Jesús, y corrígeme si me equivoco. Sí, no, te decía, ya que Gerardo ha hablado de Estefan Araque, nuestro colaborador del CEBA-CSI, y además me gusta decir amigo y alumno aventajado. Nosotros en el CEBA, pues, para conocer, hay siempre las historietas de cuando pasa una guerra, ¿no? Para poder con tu enemigo tienes que conocer cómo piensa tu enemigo, ¿no? Pues cuando estamos en agricultura, para poder llevar su máxima expresión a la planta, tienes que conocer cómo piensa o cómo trabaja al menos. Me imagino que estará Lola de acuerdo. Hay información muy antigua y desde los centros de investigación intentamos avanzar en cada cultivo lo que se puede. Somos trabajadores públicos e intentamos llegar hasta donde podemos o más allá. ¿Qué intentamos hacer, por ejemplo, con esos análisis de capota, de pelarza, que se llama endocarpo, que es el hueso, o de la semilla cuando está terminada? Es decir, intentamos correlacionar qué estado nutricional tiene nuestra hoja, a qué corresponde a la pelarza. Ya tenemos 2 puntos de esa línea y después eso lo intentamos correlacionarlo a semilla y demás, tanto nutricionalmente, y después ver o comprobar qué pasa en nuestra planta, ¿vale? Con estos niveles tenemos una planta excepcional y en años sucesivos tenemos buenas cosechas dentro de la climatología estable y nutrición, ¿vale? Pues sabemos que tenemos que ir nutriendo a nuestras plantas hacia esa línea la que nos garantiza en esa correlación entre hoja, pelarza y demás, es donde estamos, porque siempre hay que intentar minimizar las carencias de nuestras plantas. Dentro de cada cultivo, cuando estamos en regadío y en zonas un poco privilegiadas, como puede ser el Guadalquivir o Portugal, Extremadura, pues quizás es más fácil, quizás cuando estamos en un secano del sureste o incluso de Aragón, es un poco más difícil, ¿no? ¿Vale? Pero son herramientas que nos ayudan a ver cómo está nuestra planta. Una cosa esencial, y tú lo has dicho, Lola, los frutos son los sumideros. Cuando terminamos la cosecha se eliminan los sumideros, se cierra la capa de abscisión de los frutos y ahora los sumideros son la propia planta, los propios tejidos foliares, como pueden ser las pintillas, no sé qué, tal, los internudos y las raíces. Con el cambio climático, no quiero ser pesado ni acaparar tiempo, tenemos condiciones ambientales nuevas, no malas ni buenas, no, nuevas. Diferentes, sí. Sí, los periodos vegetativos se pueden alargar un mes más, podríamos decir, como bien decía, ese calendario se modifica y si la planta fenológicamente es capaz de estar todavía aún con hoja, démosle, si tenemos las herramientas, agua y nutrientes para que sigan haciendo fotosíntesis y recarguen nuestros sumideros, bien sean frutos, bien sean tejidos internodales o nuestras raíces de reservas para la próxima cosecha. Totalmente. Si vemos la planta así, vamos en mejor línea que decir, bueno, acabo de recolectar hasta abril del año que viene. Quizás deberemos claro. Está claro. Yo no sé si los que nos están viendo tienen más preguntas, pero yo sí que quería un poco remarcar 3 o 4 cosas. Bueno, se han dicho cosas muy importantes, pero yo creo que hay 3 o 4 cosas bueno, que se elijan bien las variedades, que se estudien bien los parámetros iniciales, que se mire el árbol, se escuche. Que si tenéis sensores, que los miréis con nivel interpretativo, tanto en planta como en suelo, y no con lo que nos dice el software. A veces las tomas de decisión del software son tomas de decisión estadísticas que no tienen por qué recoger nuestra realidad, porque no es tan fácil. Y bueno,
y que podemos tener problemas puntuales de heladas, pero el haber trabajado la planta antes, el haberla hecho fuerte, esas cubiertas que nos van a hacer que tengan una comunicación las raíces, que esa es muy importante, que tengan un ecosistema en los que se refuerzan sus defensas. No vamos a tener que hacer tanto tratamiento como nos ha dicho Juan Mari, y realmente eso va a hacer que la planta también esté fuerte, sea más resistente. Y bueno, habéis dicho también una cosa importante que yo he visto, que a veces se hielan por las zonas que deberían, que no estamos a lo mejor con seca en un pedúnculo y la almendra está bien. Eso es importante también saberlo, que si la planta está nutrida y está fuerte, esa zona no va a estar débil ni no va a estar vacía como para que se seque. No sé si queréis añadir algo que queráis marcar de vuestra zona o, o que no hayamos dicho y que veáis que sea importante. Juan A ver, Mari, o bueno, yo, Alejandro que se no, me... simplemente un pequeño comentario y una pequeña duda como agricultor, escuchando a Jesús López. Sí que al final es un quebradero de cabeza, una inquietud el ver cómo la vida del árbol se alarga cada vez más, como tú bien has dicho, que al final no duerme, no pasa ese invierno o ese invierno cada vez es más corto. Hablábamos antes de empezar el webinar que veíamos Juan Mari en su zona, yo en la mía, cómo había yemas de flor que se habían traslocado a hoja por esta segunda brotación, ¿no? Digamos que tuvimos el año pasado por estas altas temperaturas que tuvimos después de la recolección. Cómo tratar al almendro para sujetarlo e impedir eso. Es decir, porque al final eh, será cuestión de manejo o varietal, no lo sé, pero cada vez estas temperaturas de noviembre pues van a ser más asiduas, ¿no? O están siendo más asiduas de temperaturas muy suaves y que provocan este tipo de comportamientos, ¿no? En el árbol. Y claro, dices, ¿qué le hago? ¿Qué le hago? Bueno, Pues, yo creo que a lo mejor Jesús nos puede ayudar un poco más, pero por ejemplo, el tirar la hoja a finales de noviembre o principios de diciembre, vemos que aunque le cueste mucho tirarla, luego si cumple las horas de frío, al fin y al cabo el almendro, en teoría no tendría que ser un problema. Nosotros, por ejemplo, aquí estamos en 1300, 1400 horas de frío, habiendo tirado la hoja a finales de noviembre, principios de diciembre. Entonces yo creo que mientras se cumplieran las horas de frío, en principio el ciclo del almendro iría cumpliendo su cometido. El problema viene donde haya zonas donde a lo mejor estas horas ya no se cumplan, ¿sabes? Yo creo que viene por ahí a lo mejor el tema. Nosotros en enero habíamos cumplido ya con las 400, 500 horas de frío y teníamos hojas a finales de noviembre. Otra cosa son los episodios estos que hubo de golpes de calor a finales de octubre, noviembre, que hicieron como arrancar otra vez cuando ya tendría que estar un poco dormido, todas las yemas y tal, hicieron arrancar yemas y se ha trasladado a que haya menos producción este año porque han desaparecido las yemas de flor o las yemas potenciales que había de flor. Entonces yo creo que por ahí, nosotros tenemos aquí variedades, por ejemplo, Laurán, que hay fincas que no hay producción, hay muy poca producción por ese arranque que hubo de yemas a finales del otoño pasado. Eh, Hay un tema también que son las heladas en yema dormida, que a lo mejor mucha gente no conoce. Cuando el almendro o sea, cumple las 400, 500 horas de frío que la mayoría de las variedades necesitan y de las variedades nuevas, la yema arranca y aunque no la veamos que florece o que hincha ni nada, la yema está desarrollando los órganos dentro. Entonces efectivamente. hay un riesgo a partir de esas 400 o 500 horas que parece que en invierno el almendro aguanta, o sea, la temperatura que haga falta y esto no es así. O sea, puede haber abortos de yemas porque ha cumplido sus horas y a partir de cumplir esas horas, realmente una temperatura de 9 o 10 bajo cero puede afectar ya a la producción
Y como en ese momento nosotros no estamos en el campo, porque parece que es una época en la que no tenemos que estar y hay una pérdida de yemas, o sea que a lo mejor hay mermas de producción ya por esos ciclos que se pueden producir y que no estamos pendientes. O sea, parece que solo estamos pendientes del campo en las primeras aplicaciones de invierno cuando hay un hinchado de yemas o algo, pero es que detrás ¿Pero eso podemos hacer lleva. algo en esa fase, Juan Mari? ¿Se puede hacer algo en esa No, fase? no, no, en principio seguirla, o sea, y saber que se ha podido producir. ¿Cuándo ha ocurrido? Claro. Correcto, o sea, al fin y al cabo, yo creo que en invierno el seguimiento lo tenemos que llevar igual y tenemos que estar pendientes de las horas Correcto. de frío, cuando cumplen y tal, para entender un poco mejor todos esos procesos que tienen, o sea, porque hay épocas delicadas en yema dormida, o sea, Ujú. en enero, a partir de enero, ya te digo, este año nosotros a mediados de enero, finales de enero, habíamos cumplido las horas de las variedades normales de las tardías y extratardías que tenemos por aquí, el árbol empieza a mover, aunque nosotros lo veamos, se están desarrollando los órganos dentro y ya es una época que es más sensible a las temperaturas también. Entonces, hay muchas variables, o sea, que dependen de la producción, no solo cosas que muchas veces no les hacemos tanto caso o no estamos tan pendientes y yo creo que son determinantes. Supongo que Jesús nos podrá aportar un poco Sí. más en todo esto, al ser técnico también, o sea, de centros de investigación y todo esto, por esto. Eh, Sería cuestión de adelantar a lo mejor un poco el tratamiento ese de cobre que hacemos al inicio de la floración, adelantarlo a ese invierno. po- Podría ser. A lo que comentaba Juan María, ese momento que dices que ya se puede helar de las 400, 500 horas, esa es la salida del letargo. Es decir, la variedad, una vez que ha cubierto las necesidades de frío, eh, para salir del letargo, ese letargo se rompe y ya, como bien dice, con temperaturas por encima de 8 o 9 grados de máxima diaria, es decir, que siguen siendo frías, ya empiezan los órganos a crecer, a dividirse dentro de la yemita. Y en ese momento son sensibles a muy bajas temperaturas, porque ya han salido del letargo. La variedad de floración extra tardía, ese letargo lo hacen quizás 15 o 20 días más tarde. Las tempranas, las tipo de mayo, marcona y demás, en zonas frías, tradicionalmente, se lavan incluso en yema. ¿Por qué? Porque salían del letargo a primeros de enero y hasta Mm. que florecían en febrero se tiraban 40 días sometidos a muy bajas temperaturas y se dañaban. Es lo que comentaba de que hay que adaptar variedades a lugares de cultivo. A la inversa sucede en Murcia o ha sucedido incluso este año con la nueva variedad que tenemos Florida, que es de muy bajas necesidades de frío, pues el invierno ha sido tan, como bien sabes Lola, tan cálido o tan Mm. suave, podríamos decir, que estaba completo de las hojas de 2023 y han brotado las hojas de 2024 y todavía estaban operativas, no cuatro Las de hojas, sino 2023. Mm. el 40% de las hojas porque el clima no había hecho entrar en un letargo profundo a las plantas. Quiere decir, cada región, por supuesto, con sus diferencias, pero estamos en esa curva o en esa dinámica que apuntábamos. Y a lo que decía Alejandro, pues quizás hay que cambiar ese calendario que tenemos de tratamiento y de aplicaciones a posteriori o en días anteriores o semanas anteriores para tampoco forzar a tener fitotoxicidad con tratamientos como el cobre y demás y ser mucho más efectivos. ¿Vale? Mm. Eh, Pero que esa, también yo veo que los mejoradores tampoco podéis dirigiros a lo que está pasando ahora porque no hay un patrón estable. No dices no, tú se ha movido todo esto aquí o toda España. Entonces, las mejoras genéticas se tardan muchos años en conseguirlas. Y claro, ahora es con las herramientas que tenemos manejar el cultivo con las labores y elegir, eso sí, las variedades, pero puedes tener problemas cuando hay picos raros sí, de temperaturas o picos raros o inusuales, no siguiendo la tónica normal. sí. Quizás Eso, si viésemos las estadísticas de temperatura, podríamos decir, no, estamos dentro de las medias, ¿no? Por supuesto, y puede ser así, tanto en máximas, mínimas, heladas, no sé qué. Estamos dentro de las medias. El problema son las dinámicas. ¿Cómo están esas temperaturas? Tenemos temperaturas muy bajas, después tenemos temperaturas muy altas durante unos periodos de una semana, 10, 15 días.
pero no solamente en el sureste, en Suiza, esta semana anterior tuvimos en Francia ha sucedido lo mismo en otros cultivos como el albaricoquero, es decir, esas dinámicas hacen la salida del letargo, el crecimiento de yemas y provoca problemas con heladas o con competencia entre yemas y flores. Ese es el problema. ¿Cómo son las dinámicas que es lo que realmente está a los frutales que genéticamente durante miles o millones de años vienen adaptados a frío, después temperatura suave y después calor? No están acostumbrados a calor, frío, calor, ahora suave, No, ahora... los picos, estos picos no, nadie, tampoco No, nosotros. ni siquiera nosotros en casa. Ni siquiera. Bueno, yo no sé si en cierre queréis decir algo. Yo quiero aportar un minuto, Sí, si claro, puedo, a Jesús. Alejandro. La sensibilidad también a heladas depende de heladas o temperaturas adversas, cómo están ubicadas las yemas, en qué tipo de ramo. Por ejemplo, en laurán es diferente a penta, es diferente a soleta, si están en la madera principal o están en brindilla. Es decir, esa estabilidad, esa inercia a los cambios de temperatura es diferente por variedades. Y otra cosa importante es el, el potencial osmótico de los tejidos internos de las yemas y de esos primorios, podríamos decir, de esas anteras, de ese pistilo en desarrollo. Si ha tenido en el año anterior una buena acumulación de nutrientes, el contenido de solutos dentro de la célula será mayor y cuanto mayor sea, como todos sabéis, mayor resiste la bajada de Más temperatura. fuerte. Ujú. Si no tiene solutos y el contenido de agua es proporcionalmente muy alto dentro de la célula, con una bajada de -2 o así, hace daño a nuestros tejidos. Sí, sí, estalla la célula. Efectivamente. Bueno, La rompe, está claro que cuanto, hiela cuanto, hiela y expanda y dilata. Y la rompe. cuanto más solutos tenemos, ya sabéis que la temperatura para cambiar de estado físico es mucho menor. Ujú. Pues Pues mil gracias. Y si sí, no hay no, a preguntas, vosotros. No sé si queréis decir algo, estamos en el cierre ya y daros las gracias. Si queréis apuntar algo, estáis libre. No sé si Gerardo quiere decir algo de cierre o alguno de los demás. Nada, ¿no? Que un lujo compartir Sí, la verdad es que pantalla. Esperamos que algún es día un cartel. compartamos otro escenario, pero vamos, un lujo escuchar aquí a esta gente y gracias porque sacar tiempo, son gente generosa que no se Sí, guarda nada y yo creo que pues esto es lo bueno que tiene la agricultura, ¿no? Que aquí todos pretendemos ayudarnos, ¿no? Y al final esto debe ser un win-win y nada, ojalá que nos escuche mucha gente porque los contenidos que se generan son valiosos. wow. Yo tengo que transmitiros que recibimos muchos emails, muchos mensajes de agradecimiento por esta transmisión de información, que a lo mejor, bueno, que al final nosotros la provocamos, pero los protagonistas sois vosotros, que agradecemos. Es unas gracias que os transmitimos a vosotros, porque al final es generosidad, como dice Gerardo, que estéis aquí, que vuestro tiempo y que nos contéis lo bueno, lo malo, lo regular, esto no lo hagáis o esto deberíamos de hacer. Y nada, ya agradeceroslo y el tiempo y que esta es vuestra casa para lo que queráis contar y que aunque yo os empuje, si hay algo que alguna vez queréis contarnos, está el micrófono siempre abierto. Así que nada, agradeceros también desde el CEBACSI, bueno, y en mi persona, la invitación y como siempre, además nosotros somos trabajadores públicos y estamos para eso. Si sí, podemos Jesús. ayudaros con información o con una herramienta, contad con nuestra presencia para vosotros y si hay alguna pregunta, alguna duda a través de la Os la plataforma, transmitimos siempre. lo que podamos ayudar. Tenemos siempre el correo abierto y el foro. Agradeceros y enhorabuena por ese esfuerzo que hacéis. Bueno, Lola. sí, nada, a vosotros siempre. Pues chicos, Juan Muchas Mari y gracias. Alejandro, Gracias a vosotros. Gracias nada, a ya todos. estamos, en fin. Muchas gracias y bueno, a los que nos están viendo, deciros que mucha de esta información la tenemos en el curso que está con matrícula abierta. Alejandro fue alumno del curso y lo convencí también. Y no me arrepiento, ¿eh? Y no me arrepiento, al contrario, animo a hacerlo. A Jesús a ser un profesor y realmente, bueno, pues creemos que hace falta
ese empuje en el almendro en seto para compaginar todos los conocimientos y poder llevarlo a fin. Y yo creo que casi todos los técnicos y profesionales que en este momento trabajan en almendro en seto los tenemos recogidos y intentamos y los tenéis a vuestra disposición dentro del curso para las dudas. Lo tenéis en nuestra página web. Y bueno, y nada más, y ya hemos rebasado la hora, que es nuestro límite, decimos no más de una hora. Muchísimas gracias y buenas noches a todos. Adiós. Gracias. Gracias. Adiós. Chao. Adiós. Hasta luego.